Llevas más de 3 años trabajando en LinkedIn en el equipo editorial, eres profesora de la Universidad Complutense de Madrid y has sido creadora de filtros de Instagram para marcas como Grupo Planeta. Judith Gutiérrez, muchas gracias por estar en la sobremesa del marketing. Cuando creé la sobremesa del marketing, nunca me hubiera imaginado que acabaría en las oficinas de LinkedIn grabando con una persona tan crack como tú. Así que, de verdad, que súper agradecido con que nos hayas recibido en casa y súper agradecido con grabar otro episodio más y que sea contigo. Así que vamos a empezar por el principio, que es darte las gracias y preguntarte quién es Judith en lo personal y en lo profesional. ¿Cómo te defines en un par de frases? Uy, qué complicado. Es empezar fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, gracias a ti por venir, un placer. Judith es alguien que toda la vida ha buscado hablar, comunicarse, pero todo el rato, y tampoco me imaginaba yo nunca acabar aquí trabajando y en un puesto pues tan relacionado con la comunicación, las conexiones humanas al final. O sea que yo te diría que es alguien muy creativa, muy habladora, que ya se verá, igual es un problema para el día de hoy, y muy innovadora también. Qué guay, pues espero que a la gente le guste también este episodio, que la gente se suscriba en el canal de YouTube. Si alguien lo está viendo en Spotify puede también verlo en vídeo. Por supuesto, esto saldrá en LinkedIn, evidentemente. ¿Te imaginas que de repente no? No, por supuesto que sí. Te iba a preguntar, trabajas en LinkedIn en el equipo editorial. Entonces, la primera pregunta yo creo que es por curiosidad de todo el mundo que lo está viendo. ¿Qué hace el equipo editorial de LinkedIn? El equipo editorial es un poco el equipo que se dedica a conectar el contenido con la audiencia afín, la audiencia a la que le interesa. Somos los que hacemos los resúmenes diarios de noticias cada mañana, cada tarde. Somos los que también trabajamos con las Top Voices, toda esa parte que también genera siempre mucha curiosidad. También trabajamos mucho pues, con empresas, con expertos que quieren empezar a compartir su conocimiento en LinkedIn, pues podemos dar consejos y así. Y también amplificamos el contenido que nos parece eso, relevante para la comunidad de LinkedIn a través de también notificaciones y distintas piezas editoriales. Qué guay, porque acabo de conocer a la persona que me habla todos los días por LinkedIn y por email, porque yo soy de esas personas que se lee esos resúmenes diarios y semanales. Has empezado diciendo, yo tampoco me imaginaba que iba a acabar trabajando en LinkedIn nunca, etcétera. ¿Cómo llegas a trabajar en LinkedIn? Aplicando por LinkedIn. ¿Vale? Sí, es así. Te imaginas, eso es muy buena, ¿eh? Sí, de hecho, lo pone así. porque pone, LinkedIn me ayudó a conseguir este empleo. Me ayudó. Sí, Qué guay. ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo es tu recorrido desde que empiezas a estudiar y a trabajar hasta que acabas aquí? A ver, mi carrera no es muy lineal. Yo empecé estudiando a distancia mientras trabajaba también. Entonces, bueno, ya sacarme la carrera ya fue un granito, porque sí que hacer las dos cosas a la vez pues es complicado y desde aquí pues muy orgullosa de mí misma. Luego, nada, hice prácticas. O sea, llegó un momento que fue como, bueno, tengo que elegir, voy a arriesgar, voy a empezar a hacer prácticas gratis, como tantos otros. Y ahí eso, me arriesgué, dejé el trabajo y empecé a hacer las prácticas. Y luego ya desde la agencia me surgió una oportunidad de empezar a trabajar en Time Out en Barcelona y allí que me fui. La verdad que aprendí muchísimo, estuve también como marketing manager, también gestionando todas las partnerships con los festivales, me pasé unos veranos maravillosos y luego ya en Madrid pues acabé aquí, ya te digo, aplicando por LinkedIn. Qué guay, oye. Sí. O sea, que como dices tú, no es lineal, no. Pero sin embargo esas cosas son las que molan. Lo hablaba, es que ha pasado en muchos episodios que son carreras que van, vuelven y cuando descubren ya su sitio, ¿no? Como que a la tercera, cuarta, quinta experiencia encuentran el sitio y de repente ya ahí se mantienen, ¿no? Qué guay. ¿Y cómo es el día a día? O sea, si pudiéramos, que para mí me encantaría que la sobremesa un día pudiera hacer esto, ¿no? Si pudiera acompañarte un día entero de trabajo, ¿qué es lo que veríamos? Pues veríais que nos pasamos del equipo editorial muchas horas en LinkedIn para ¿Vale? encontrar contenido de calidad que luego podamos Claro. amplificar, porque al final tenemos eso, muchas notificaciones que enviar, mucho contenido para eso, para amplificar y enviar a la audiencia y sobre todo asegurarnos que es relevante, o sea, sí que es un equipo que cura mucho contenido. Luego también tenemos la parte de crear contenido, o sea, mis compañeros editores pues crean esos resúmenes diarios. Luego yo también llevo la sección del CEO del mes, que es una sección en la que destacamos a un CEO cada mes. Otras secciones como cómo he llegado hasta aquí, que esa es muy chula, ya hablaremos, en la que destacamos a distintos profesionales con distintas carreras y nos cuentan un poco eso, cómo han llegado al puesto en el que están. Entonces eso, crear contenido, cultivar, también buscar eso, cómo amplificarlo, y luego también buscar noticias que, por ejemplo, las empresas comparten en LinkedIn, pues nombramientos, cada vez más los CEOs comparten nombramientos, novedades de su empresa en la plataforma y ahí también nos aseguramos pues, poder cubrirlos.
Qué guay. De toda la gente que entra en LinkedIn, has comentado antes, ¿no? Pasamos mucho tiempo consumiendo LinkedIn y viendo la cantidad de personas que están dentro. ¿Cuántas personas utilizan LinkedIn en España? En España somos ya más de 19 millones de usuarios, que es muchísimo. Y en todo el mundo, más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones de Sí, personas utilizan LinkedIn y más de 19 millones en en España. España, O sea, sí. que es un poquito menos de la mitad de toda la población, Sí, contando del más pequeño al más mayor. sí, sí, sí. Es una barbaridad Es de una barbaridad. personas. Sí, está creciendo esto muchísimo, la verdad. O sea, que no es tema de un sector ni de No. unas categorías profesionales. O sea, hay todo tipo de profesiones. Hombre, yo creo que hay como ciertos sectores, ¿no? Pues marketing, periodismo, empresariales, etcétera, que somos unos frikis y vamos todos a LinkedIn, pero hay todo tipo de categorías profesionales. Sí, cada vez más. Y luego también es interesante ver a profesionales que comparten contenido en la plataforma de sectores muy, muy nicho. Hay una que se llama, una experta en formulación cosmética, ella es química, y comparte solo contenido relacionado con eso, formulación química en cosmética. Los martes hace un post que se llama Martes de formulación, en la que habla específicamente de eso. Quiero decir, no se puede ser más Más nicho, nicho. sí, y más ir directa, ¿sabes? A eso, a su sector. Entonces, siempre me gusta ponerla de ejemplo porque a veces eso, ¿no? La gente piensa, no, en LinkedIn solo puedo entrar si soy ya eso, o directivo, o CEO tal, o tengo una carrera muy relacionada con eso, con marketing, con empresariales, con negocio, pero no, hay espacio para todos. Sí, hay alguna vez que la gente me dice como, es que no sé de qué hablar o Sí. no quiero abrirme un perfil en LinkedIn porque es que ya hay mucha gente hablando de lo mío y yo, o sea, la cantidad de micro nichos que hay de cosas, alucinarías. Pasa mucho en el mundo de la lectura o del cine, que es como, hay gente comentando un estilo de cine de un país concreto y tiene unas audiencias brutales, ¿no? En el mundo de podcast pasa igual, cuando la gente te dice, no, pero es que ya hay muchos podcasts hablando de hay 1.000 millones de formas, ¿no? De buscar tu elemento diferenciador. Entonces yo creo que está guay. ¿Y qué es lo que la gente busca en LinkedIn? A ver, lo primero, encontrar trabajo o ¿Vale? oportunidades profesionales. Lo segundo, conectar con otros y hacer networking. Eso sigue siendo y es como muy de LinkedIn, ¿no? Siempre explico que a veces en otras plataformas quizás es más complicado conectar con gente que tiene muchos seguidores o tiene cierta posición, y aquí hay muchas personas que forman parte de las Top Voices, que son estos perfiles destacados que comparten contenido de calidad, que están muy abiertos a tomarse cafés con seguidores o con gente de su comunidad. Yo lo dejo aquí Total. para que lo tengáis en cuenta. Y luego la tercera razón, que quizás es un poco la menos desconocida, especialmente para esos que no usan la plataforma, es para aprender de expertos y key opinion leaders, que al final eligen esta plataforma para divulgar. Qué guay. Voy a romper una lanza a tu favor y Venga. es no voy a decir el 100% por si acaso, pero el 99% de las personas que han pasado por la sobremesa de marketing ha sido a través de LinkedIn. O sea, porque mucha gente se cree que yo me traigo aquí a mis amigos, Ya. ¿sabes? Que somos Sí. todos un grupo de WhatsApp, Sí. tal. Y digo, pero vamos a ver, a la mitad de la gente no les conocía, o sea, a Judith no la conocía hasta No. hoy, y que luego es verdad que todo el mundo se acaba haciendo amigo, ¿sabes? Porque la sobremesa une mucho, pero al principio no les conoce, ¿sabes? Y es por LinkedIn de enviar un mensaje de me das una hora de tu tiempo, nos lo vamos a pasar bien, lo vamos a grabar, son las 6:30 de la tarde, no te estoy molestando en el trabajo, etcétera. Y la gente es, vale. ¿Sabes? Sí. O sea, casi nadie me ha dicho no. Y a lo mejor el que me ha dicho no es, oye, mira, estamos ahora mismo en un pico de trabajo brutal, no puedo, etcétera. Pero mucha gente es como, ok, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. hay muchas personas que tienen miedo a escribir como a un top voice o a un referente para decirle, oye, nos tomamos un café y hablamos. Y yo, por ejemplo, hoy le decía a una alumna, le decía, esta persona que tú admiras y que quieres trabajar lo que trabaja ella, digo, pídele un café y Claro. pregúntale cómo lo ha hecho y que te ayude. Sí, hombre, ¿cómo voy a hacer eso? Digo, es que me ha puesto que quieras a que te voy a decir que sí. Es que muchas veces dicen ¿Sabes? que sí. También por Claro las que ganas sí. estas de como De devolver y de compartir, devolver un sí. poco lo Y que devolver lo tienes, que dices, mira, pues estoy aquí, me acuerdo de cuando yo estaba empezando, pues ojalá alguien que estuviera en mi posición de ahora se hubiera tomado un café conmigo cuando estaba empezando en esto, ¿no? Para ver, oye, pues es posible, ¿cómo lo ha hecho? Para aprender. Entonces también yo creo que hay mucha gente que simplemente quiere devolver Somos la un misma poco. persona, ¿eh? O sea, Qué lo vemos bien. exactamente igual, de verdad. Porque yo muchas veces participo en cosas por devolverle al Total. sector lo que alguien ha hecho por ti. Porque, o sea, si yo estoy aquí es porque muchísima gente ha confiado en mí, Exacto. en ideas locas, ¿sabes? De tener muy pocos años y decirte, venga, confío en ello, ¿sabes? Y ahora es como, y tú tienes una posición y no vas a coger al Claro. siguiente, me parece súper feo, ¿sabes? Entonces es verdad que yo para eso lo tengo bastante claro, la verdad. Vale, ¿por qué es tan relevante para LinkedIn el punto editorial? Es decir, si LinkedIn lo utilizan 19 millones de personas, que es una salvajada de personas,
¿por qué se hace ese contenido editorial? ¿Es para conseguir engagement? ¿O es para conseguir marca? ¿O es, no sé, qué tipo de objetivos perseguís? Nosotros es crear contenido de calidad para que la comunidad de LinkedIn esté informada y esa información que nosotros proporcionamos les ayude también a alcanzar sus metas laborales y a crecer profesionalmente. O sea, ese es el objetivo. O sea, para cuidar a la comunidad. Sí, básicamente para que sigan creciendo en sus carreras profesionales. Qué guay. Y a mí esta pregunta me gusta mucho hacerla, ¿vale? Es difícil, A ver. pero es ¿cómo defines LinkedIn sin hablar de, por ejemplo, sin la palabra contenido? Uy, qué difícil, ¿A qué es ¿no? difícil? Sí, sin decir nada de contenido. Sí, la palabra contenido. Sin la palabra contenido. Yo creo que es aprendizaje Vale. y conexión. Vale, mola. Me parece Creo guay. que sí. Qué Me parece corto, guay. ¿no? Ya, no, pero estaba pensando en Muy directo. qué palabra le prohíbo. No, y me parece que está guay. Y hay una cosa que de hecho se va a ver porque esto va a acabar en piezas verticales seguro, Sí. Que es el vídeo vertical. Ujú. El vídeo vertical llegó para quedarse con la pandemia, llegó con otras redes sociales, pero LinkedIn, yo creo que hay dos cosas aquí, ¿no? Creo que una, la gente que creaba esos contenidos verticales está llegando a LinkedIn. Sí. Por ejemplo, veía el otro día a Neil Ojeda, ¿no? Que Sí. se ha hecho un perfil de LinkedIn Sí. y estaba como, hola, soy nuevo aquí, Sí, ¿cómo sí, funciona sí. esto? Y subiendo sus vídeos verticales y la gente es como, ¿qué? ¿Un vídeo vertical? Y es como, a ver, ya te está guiando, ¿no? De por dónde es. Y luego, por otro lado, creo que, o corrígeme, LinkedIn ha hecho un movimiento estratégico hacia el vídeo. Es decir, ya hay una sección de vídeo en las publicaciones, ya en el feed ves mucho más vídeo. ¿Esto ha llegado para quedarse? O sea, ¿es un cambio estratégico? Sí, o sea, estamos viendo que el vídeo es el formato que más crece, un 36% en el último año, y luego los vídeos tienen más engagement, un 1.4 más que el resto de formatos. O sea, sí que es un formato que está creciendo mucho. También es verdad que es importante seguir teniendo presente dónde estamos y qué tipo de vídeos hacer. O sea, saber pues, que esta plataforma, eso principalmente es profesional, para divulgar, para compartir tu conocimiento. Entonces, saber que los vídeos verticales, ok, pero este tipo de vídeos verticales, que sean vídeos de calidad. Y ya te dejo aquí recomendaciones de vídeo. Máximo 2 minutos, eso en vertical. Subtítulos para que sean lo máximo accesibles posible. Y eso, sobre todo que sean de tu nicho y que sean divulgativos principalmente, pero está creciendo muchísimo y cada vez vemos a más gente que comunica en vídeo. Esta clase de LinkedIn no la habéis visto venir, ¿eh? Pero 3 tips ha dejado ahí ya de gratis. Está guay. Sí, yo creo que lo de la duración es relevante porque mucha gente tiene el lío. Unas redes sociales son más, otras menos, otras tal. Sí. Yo creo que 2 minutos es algo bastante recomendable, ¿no? De hecho, yo Sí. las píldoras que hacemos no duran más de 2 minutos nunca. Y luego la parte de subtitular me parece súper interesante porque yo muchas veces voy en el metro, a mí esto me hace muchísima Claro. gracia. Voy en el metro y veo gente scrolleando sin cascos. Sin cascos, sí. Y digo, están consumiendo contenido mudo. Sí, sí, ¿sabes? sí, sí, Porque ahora sí. ya todo está subtitulado y lo que no, te lo subtitulan las plataformas o YouTube o tal, pero es como, ya es todo subtitulado, que además como existen tantas apps para subtitular en 1 minuto, Sí. como la gente le da subtítulos automáticos y tira para adelante, ¿no? Y la parte de contenido de valor me parece interesante porque luego tienes a gente dándote los buenos días en LinkedIn que es como, Yeah. está muy bien, te lo agradezco, pero recordemos que es una red profesional, ¿no? De Claro. contenido profesional, que no es como cualquier vídeo que puedas subir a otra red social, meterlo aquí, es crear contenido como ad hoc, ¿no? Para Sí. LinkedIn, con ese contenido vertical. Sí, y con los creadores de contenido de otras plataformas que ahora están empezando a venir en LinkedIn, también, o sea, quiero decir, para que les funcione el contenido, tienen que hacerlo de una forma distinta. Es decir, no solo no me cuentes que has sacado una campaña o un producto y ya está, cuéntame cómo lo has hecho. Claro. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo ha sido la estrategia? ¿Cómo ha sido la colaboración con X marca? Lo está haciendo muy bien Joan Pradells. Sí, es Lo verdad. está haciendo súper bien, está contando mucho eso, el behind the scenes de lo que es, incluso el otro día hizo un ¿Cómo se nota que vídeo. pasaron por aquí los de Voice and Views hace poco, eh? Sí, pasaron por aquí. Ey, pero lo hace súper bien. Sí. Hizo un vídeo sobre cuando fue la resistencia. Ay, perdón, que ya no es la resistencia, la revuelta. La revuelta. Perdón. Pero hizo así un behind the scenes, luego también de su marca. Lo está haciendo súper bien. Él se ha sabido adaptar muy bien al tono Sí. y a lo que quiere la audiencia de LinkedIn. O sea, yo creo que muchos de esos creadores se están haciendo empresarios y empresarias y entonces están empezando a entender que el LinkedIn es la red donde contar el cómo
triunfas en las otras. Exactamente. ¿No? Es como contar los aprendizajes, contar lo que puedas enseñarle al resto y contar Sí. un poco tu vida, ¿no? De hecho, yo creo que el tema del blogging está cada vez más presente en LinkedIn, ¿no? Que es la gente contándote, oye, hoy vive un día conmigo, ¿no? Porque antes era imposible. Yo hace Sí. 5, 8, 10 años era imposible saber cómo era el día a día de un director de marketing, de un director de comunicación, etcétera. Y ahora es como, si es que te suben vídeos de cómo es su día. Sí, ¿Sabes? sí, sí. Bueno, es verdad que la gente joven más, Sí. ojalá la gente más senior se atreviera y eso, pero bueno, entiendo que es un paso difícil, pero la gente junior yo creo que está cambiando muchísimo esa forma de consumir contenido, ¿no? Sí. Y además hay una cosa que te preguntaba antes, que es vuestro trabajo, el tuyo y el del equipo editorial, ¿no? También es acompañar a personas para enseñarles y ayudarles a amplificar sus voces, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace esto? Claro, esto especialmente piensa en equipos de comunicación, en CEOs, en directivos, que igual no tienen tanta presencia en plataformas, pues LinkedIn es su plataforma. O sea, primero también para tener un poco la narrativa, es que no quiero decir en inglés, pero own ¿Vale? la narrativa. O sea, muchas veces pasa que ves campañas ahora estoy pensando en Mango, por ejemplo, que hace poco su CEO entró a formar parte de las Top Voices, ¿no? Mango pasaba mucho que sacaba una campaña o lo que sea, claro, todo el mundo lo comenta, pero no había una voz dentro de la empresa que lo contara. Entonces, para ellos, por ejemplo, eso es muy relevante. Entonces, contarles un poco cómo hacerlo, cómo hacer los anuncios en LinkedIn, que cuenten con nosotros casi como un complemento a los medios de comunicación también, evidentemente, pero que también cuando haga un anuncio se acuerden de que aquí también pueden hacerlo, ¿sabes? Y cómo hacerlo, cómo hacer un contenido, por ejemplo, de he ido a una mesa redonda y que llame la atención y que sea catchy, ¿sabes? Y que sea interesante, que no empieces con ayer estuve en una mesa, no, empieza por los learnings, empieza por los bullet points que sacas de esa intervención, ¿sabes? Un poco ayudarles a cambiar esa visión y ese discurso para que su contenido también funcione. O sea, es como plataforma, pero también como asesor de comunicación, Claro, un ¿no? poco Más o menos. sí. Claro, a Sí. mí me daba mucha rabia eso porque veo pedazo campañas Sí. que dices, qué increíble sería que alguien me la contara y están todos los, con cariño, gurús, contándote en plan, esto es así porque tal, y dices, pero aquí alguien lo sabe. O sea, alguien ha hablado con el de marketing Claro, de la claro. empresa y luego ves que el de marketing lo cuenta y dices, vale, esta es la explicación que necesitaba, ¿no? Necesitaba que alguien de dentro del equipo contara, hemos hecho esta campaña, lo hemos hecho así y tal. A mí, por ejemplo, antes que nombraba a Neil Ojeda, creo que Milkshakes lo hace muy bien. Y Sí. Jesús Villegas, por ejemplo, lo hacen muy Sí. bien, ¿no? Que es, te cuentan, oye, pues hemos lanzado esto, lo hemos lanzado así. Creo que esa parte de creatividad, comunicación, lo hacen guay por el hecho de contar lo que estás haciendo, ¿no? Lo que decíamos antes. En un canal lo hago y en LinkedIn cuento el cómo, ¿no? Sí. Y yo creo que hay cosas, como dices tú, has dicho el CEO de Mango, ¿no? Si no me Sí. equivoco, cosas así. Está muy guay porque dices, es que todo el mundo queremos como mínimo escuchar al CEO de Mango y leer al CEO de Mango en los aprendizajes que puedan sacar. No Claro. queremos, oye, participar en un evento en el que No, nos hemos no, no. juntado, te lo agradecemos, lo celebramos, pero nos gustaría como algo más en detalle, ¿no? De donde podamos aprender los demás. Total, y con Milkshakes, de hecho, hicieron un post explicando la campaña esa del cuadro que hicieron en Gran Sí, Vía. sí, el Pues cuadro hicieron- que subía la Sí, apuesta, ¿no? pues hicieron ahí un post explicándolo todo bien, cómo se había hecho, ¿sabes? Un poco, y eso, por ejemplo, se destacó. O sea, quiero decir que desde editorial lo amplificamos, digamos, ¿no? Entonces, todo este tipo de contenido para nosotros también como equipo editorial tiene mucho valor. Eso es súper interesante. O sea, eso es porque estáis navegando y navegando y lo encontráis y entonces Sí, lo destacáis. todo el rato estamos ahí O sea, que la dentro. cantidad de contenido que consumís es brutal. Sí. Madre mía. Sí, 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 sí. También por No pasa eso... nada sin que, o sea, no ocurre nada sin que pase por vosotras o lo sepáis. No, pero también es interesante porque luego hablas con marcas o con empresas y así, y claro, tú ya tienes el mindset de LinkedIn y ya les das un poco las claves de, pues, según el sector en el que están o tal, les das consejos que les van a funcionar para su marca que igual nunca se habían planteado porque no están tanto rato como yo en LinkedIn cual. seguramente. Entonces también te da un poco esa visión que luego ayuda mucho. Luego hablamos del futuro LinkedIn Vale. de la sobremesa del marketing. Vale. Vale, y si alguien que no está en esas 19 millones de personas que Sí. utilizan LinkedIn quiere empezar a utilizar LinkedIn, ¿qué le dirías? ¿Cómo le animarías a ello? A nivel creación de contenido. Sí. Vale, a ver, primero le diría eso, que hay espacio para todos, que al final es una plataforma que quizá desde fuera te impone un poco más, o sea, la ves un poco más seria, entonces sí que es importante eso, primero saber que hay espacio para todos. Le diría que empiece comentando,
poco a poco, buscando referentes de su sector o personas que le inspiran porque quiere tener una carrera similar y que empiece comentando, que en los comentarios muchas veces es donde ocurre la magia. O sea, siempre recomiendo trabajarse los comentarios, entrar al debate, también contestarlos cuando te los ponen a ti, pero empezar comentando es interesante, es una forma de empezar a entender un poco cómo funciona la plataforma y conectar con referentes para eso, para luego que ocurran esos cafés y poco a poco irte tú también posicionando y animando a crear contenido, porque crear contenido de primeras impone un poco. Total, sí, que me vas a contar. 100% sí. Vamos a cambiar de tema totalmente. Vale. ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado a nivel profesional? O sea, después de toda esa carrera de estar en Time Out, de estar en LinkedIn, de haber estado en empresas, ¿recuerdas alguno? Hombre, el COVID. Time Out, imagínate, Time Out. Pasamos en un día a ser Time In. Entonces, claro, era todo pensado para, claro, planes para quedarte en casa. Ideamos incluso un festival para vivirlo en casa. O sea, era un festival de delivery que tuvimos que preparar, pues imagínate las condiciones, desde casa. Y básicamente eso, cerramos un acuerdo con varios restaurantes, entonces la gente que compraba la entrada al festival pues tenía un menú que le llegaba a su casa de algunos restaurantes relevantes de Barcelona y luego además tenían acceso a un contenido exclusivo que habíamos grabado de pues cantantes, había cómicos, creo que estaba Charlie P, ¿sabes? Entonces era como, imagínate, montar un festival pero para consumirlo en casa. Eso fue top. Pero qué reto, ¿eh? O sea, porque sí. cuando los recursos se agotan sí. es cuando la creatividad sale, ¿no? Como sí. dicen. Entonces es verdad que yo creo que en esas cosas también te enfrentas a... Sí, yo recuerdo la pandemia también muy así. Sí. Y cuando ocurren esas cosas es cuando tienes que sacar toda la creatividad y crear algo nuevo. Y también aprendes una barbaridad muchísimo. De esas cosas. Sí, sí, ¿Y sí. alguna vez la has liado en el trabajo? No mucho. ¿No? No. No soy muy de liarla. ¿No? No, es que soy como muy exigente. Me la lío a mí misma. Claro, es relájate. Tú contra ¿sabes? ti misma, ¿no? Sí. Sí, yo soy más de, oye, relájate, que te estás exigiendo tú, ¿sabes? A estos niveles, pero no la he liado nunca mucho. No, eso está bien, bien. Debe ser que yo tengo a la peor gente en el podcast porque siempre hay alguien que la ha liado, pero está guay que haya gente de vez en cuando yo creo que sea no. buena. Yo soy del equipo de los que sí, o sea que... ¿Tú sí? Sí, pero bueno, eso en otro episodio. Vale. Pero en general mucha gente sí, pero no, mola que no. Al final esa parte también está guay. Vale, vamos a pasar a ronda de preguntas rápidas y luego te voy a ir diciendo, generalmente le decía una marca a la persona y me decías qué pensaba, o sea, en una palabra esa marca. Voy a hacerlo al revés, te voy a decir como un producto y me dices qué marca se te viene a la mente. Vale. Vale. Primero, ¿prefieres escuchar podcast o leer periódicos? A escuchar podcast. Vale. ¿El último restaurante al que has ido? Ostras, fue ayer a uno, Macao. Vale, no sé. Sí, se llama Macao. Sí, creo Macao, que se llama vale. así. ¿Cómo pronuncias este alimento? Pizza. ¿Con TS? Sí. Vale, genial. Otra comprobación hecha. Vale, si no trabajaras como responsable de la parte editorial de LinkedIn, ¿de qué trabajarías? ¿De que no esté relacionado con mi industria? Puede estarlo o no. No lo sé, yo creo que siempre algo relacionado con el faranduleo un poco. ¿Vale? ¿Sí? Con conectar con gente, sí. Con conectar gente. Con conectar con gente, sí, es lo que más me gusta. Qué guay. Sí. Vale. ¿Influencer o creador de contenido top que te mole en redes sociales? Ay, es que ahora tengo a Neil en la cabeza. Ahora ya solamente está ahí, ¿no? Claro. Solo está Neil ahora. Bueno, pero está Neil. Sí. Podría venir a la Sorpresa Marketing. Vale, te digo las palabras, ¿vale? Sí. Yo te digo la palabra, tú me dices la primera marca que se te venga a la mente. Marca. Sí. Ok. ¿Vale? Móvil. Hay Apple. ¿Vale? Hamburguesa. Vicio. Deportivas. Nike. VTC. Uber. No, VTC. ¿Qué es? Sí. Conductor, o sea, Sí, coche Uber, con conductor. sí. Uber, vale. Me encanta Uber, sí, es como, ya me has dicho la marca, ¿vale? ¿Ropa? Stradivarius, venga. Hombre. ¿Energía? Endesa. ¿Y startup? Startup. Eura. Vale, mola, Me viene a la cabeza. Mola. Me gusta esta nueva sección. Me la voy a quedar. Es que es la primera, que ¿sí? estrena sección. Ojo. Vale. Qué honor. ¿Has visto? Soy la madrina. ¿Por qué crees que algunas personas destacan y otras no al crear contenido en redes? Vamos a decir en LinkedIn. Porque a ver, creo que hay mucho de
depende del tipo de contenido también, porque si ¿Vale? es vídeo, yo creo que carisma juega un papel importante. Pero creo que lo principal es la constancia. Por mucho carisma que tengas, si no eres constante y haces un vídeo y lo dejas ahí, o haces un post y lo dejas ahí, es difícil que acabes destacando. Y creo que la constancia es lo más complicado. ¿Vale? ¿Sabes? Uno, ostras, es O que sea, ahora... ¿crees que tiene más posibilidad el que tiene mucha constancia y poco carisma que el que tiene mucha carisma y poca constancia? Es que creo que es muy importante ser constante. Es que el otro día, buah, es que esto no sé dónde lo vi. No sé, no tengo que decir la fuente porque No no la pasa sé. nada. Pero es que seguro que era TikTok. Eh, En eh, una fuente, en una fuente indefinida, hablaban de cómo al éxito te lleva como la disciplina. O sea, que tú cuando empiezas a hacer algo, lo haces porque estás ilusionado, porque tengo ganas de empezar a crear contenido y tal, pero llega un momento que no es tan sexy porque igual no está funcionando tanto. Entonces, lo que te va a llevar al éxito y a hacerlo bien, si hay suerte, que también es importante, es la disciplina. totalmente. Sí, yo creo que el componente suerte entra, o sea, juega un papel muy fuerte, ¿eh? Siempre, 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 en Siempre. todo. Yo pienso que en todo. Sí, porque mucha gente, o sea, yo lo entiendo o sea, creo 100% en lo que dices tú, creo que el fundamento número uno es constancia, Mm, y yo, por ejemplo, lo veo con la sobremesa, que es como del primer episodio a este, cómo ha evolucionado todo es haber mm, hecho. Pero es verdad que también mucha gente tiene que ser o sea, consciente de la suerte. Que no total. significa que te justifiques en ella, en plan, ah, tengo mala suerte. No, pero que sepas también que no te compares con el de al lado, porque el de al lado puede haber tenido un golpe de suerte, Mm, y no significa que te tengas que comparar, ¿no? Yo creo, Ibai, por ejemplo, decía mucho esto, ¿no? Ibai decía, agradezco que todo el mundo quiera ser streamer ahora, pero no vais a ser yo. Y lo claro. decía súper claro, decía, Es no que vais a ser vaya yo hay porque uno. cuando llegué yo se han alineado los cometas y me ha tocado a mí, Mm, pero podía haberle tocado al de al lado, ¿no? De hecho, cuando grabé el episodio con Joan y con Jorge de Putos mm, Modernos, mm. me dijeron, nosotros estábamos en el sitio que teníamos que estar, en el momento que teníamos que estar, y nos cayó. Podía haber sido ese momento Total, o podía haber sido otro. Y esa humildad y esa forma de entenderlo mola porque también te baja mucho a tierra. Tipo, oye, total. tienes que ser constante para que cuando la suerte te vaya a pillar, te pille trabajando, ¿no? Como dice el dicho. Pero también es verdad que tienes que ser consciente de que si al de al lado le puede ir bien o le puede ir mal, no es tu movida. ¿Sabes? O sea, Total, puede ser por un total. tema de suerte Es y que ya cuánta está. gente hay que será buenísima y no ha tenido suerte. Claro, es que yo Quiero creo que decir, además en el momento de ahora es un contexto de saturación sí, hay tan mucha gente. bestia, ¿sabes? Que se nota una barbaridad. Mm, Porque mucha gente es como, voy a crear contenido sobre X. Vale, en 2020 había 10 personas creando mm, contenido en vídeo y 10 personas creando contenido como mm, de forma constante, ¿no? Ahora es como todo el mundo. total. ¿Sabes? De hecho, bueno, tú lo ves aquí Mm, en la empresa, yo en mi empresa, en mis trabajos, lo ves que yo tengo compañeros que entran grabando a la oficina, que eso no lo veías antes, mm, vamos, ni loco. mm, Y ahora ya todo el mundo está acostumbrado a entrar en la oficina grabando, a grabarse en un día normal, a hacer un blog de su día, o sea, a subir su vida, mm. que no tiene un objetivo más que, oye, me apetece contarlo y Y ya punto, está, sí. ¿sabes? Que también parece como que siempre hay objetivos secundarios y tal, y es como, me apetece contarlo y ya está, Mm, ¿sabes? Entonces yo creo que en esa saturación estoy de acuerdo contigo que, claro, por mucho que seas bueno, si subes 3 vídeos, es como, mientras tú subes 3, se han publicado 10.000 millones, ¿sabes? claro. Entonces, evidentemente, no va a Es destacar. muy fácil desanimarse Es muy fácil con los desanimarse. números, Totalmente. especialmente si estás todo el rato mirando los números. Sí, totalmente, Mm, totalmente. ¿Qué es lo que 3 años en LinkedIn sí. llevas? ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿Qué he aprendido? Sí. Pues he aprendido una cosa, pero, jo, es que suena un poco egocéntrica, perdón, ¿eh? Pero he aprendido un poco que justamente lo que a mí, en un principio cuando yo empecé a trabajar, me daba un poco de miedo de mí misma, es lo que más me hace destacar, que ¿Qué es es? mi forma de comunicar. ¿Vale? Yo pensaba siempre, tengo que ser como muy fría, tengo que ser como muy distante, yo no soy nada así, ¿Vale? bueno, ya lo ves. Entonces pensaba, para llegar a ser algo, para llegar a trabajar aquí incluso, debo ser como de otra forma. Y me he dado cuenta de que no, de que cuando voy a una charla, siempre cuando se me acercan, lo primero que me dicen es, oye, ¿cómo comunicas? Qué diferente, qué cercana, ¿sabes? Como algo positivo. Y creo que es lo que he aprendido. Fíjate qué egocéntrica, pero Pero no me es, lo parece es un egocéntrico. learning también, Es un ¿no? learning brutal, no me parece egocéntrico, Sí. ¿eh? Es que somos la misma persona, os lo juro. O sea, no me parece egocéntrico porque yo también lo pienso y no, y no lo veo egocéntrico. No, Ya, pero ya. de verdad que yo también lo pienso porque parece como que todo tiene que ser súper corporativo, súper No. serio, súper formal, etcétera, que no tiene nada que ver con ser súper respetuoso, que son dos cosas Hmm, totalmente diferentes. Y es verdad que yo también tenía mucho ese miedo, ¿no? Además, yo, o sea, tengo un rol de mucha exposición claro. y tengo menos años de los que parece. Y es verdad que
da mucho miedo, ¿no? El momento de decir, claro, pero yo, que soy un personaje y soy un showman, de repente voy a ir a esto y a ver si va a aparecer. Claro. ¿Qué tal? Y veo a otros compis del sector que, claro, les ves a todos serios, ¿no? Corporativos, muy formales, y dices, a ver si yo voy a ser el malo. Pero luego dices, bueno, no, porque luego la gente te asocia a esa personalidad, Sí. le mola esa personalidad, hay a quien no, ajo y agua, pero le mola esa personalidad y ya tienes como ese sitio guardado, ¿no? Y yo creo que está muy guay. Pero me gusta ese aprendizaje. También destacas, ¿eh? Sí, por eso, porque yo creo que es la forma también de destacar y de hacer las cosas diferente. Y yo creo que también transmites una energía muy diferente. Claro. O sea, se lo he comentado antes y le he dicho, se nota mucho la persona que se sienta aquí. Y yo de verdad, siempre lo digo, no es para hacer pelota, pero tengo una suerte increíble con la gente que se sienta sobre mesa de marketing, porque me podía haber tocado a alguien, sí, Ya. no, y diría, por favor, o sea, adiós. Pero sin embargo, todo el mundo son casualmente, digo casualmente entre comillas porque por algo están seleccionadas cada persona, pero son gente que transmite una energía y una vibra que dices, esto es lo que lo hace diferente, ¿sabes? Y creo que eso, con lo que comentabas antes de animar a los CEOs, a los directivos a crear contenido y tal, yo creo que esa es la parte que más cuesta trabajar con los perfiles más senior. Es decir, genial que tu reunión institucional tiene que ser formal, por supuesto, pero el resto puedes tener, ¿sabes? Puedes salirte de ahí, ¿no? Entonces yo creo que la gente que somos como muy abierta, muy así, mola que haya un mix, ¿eh? Tampoco, si Sí, somos sí. todos así no nos aguantaríais nunca No, en no, un equipo, no. ¿sabes? No, un equilibrio. Un Pero equilibrio. luego ellos también lo hacen muy bien, ¿eh? Yo os animo Sí. a mirar la sección esta del CEO del mes, porque es como una forma de verlos más cercana, te cuentan un poco, pues, cuáles son las habilidades de su empleado ideal, y te lo cuentan eso, paseándose por su oficina, o cuáles son las habilidades clave para ellos como para ser CEOs. Luego tienen una pregunta, que esa es mi preferida, que es la que sale la última semana, que es la pregunta que le deja al CEO anterior al CEO del mes siguiente. Entonces Vale. ahí está todo conectado, ¿no? Entonces ves un poco las preguntas que se hacen entre ellos, cómo las contestan, y son muy cercanos. O sea, yo animo también a ver este tipo de secciones para que nos acerquemos un poco más a estas figuras que quizá de primeras las ves como lejanas y luego no. Qué guay. Yo ¿Sabes? intenté hacerlo de una pregunta para el siguiente episodio y demás, pero como hay veces que grabo y luego se publican en diferente orden, No, era es imposible. complicado. Porque al sí. final luego es como, ¿por qué le está preguntando Sí, lo de hace sí. 2 episodios? ¿Sabes? Es como, alguna vez la pasada los de la revuelta también que te dicen, Sí. como lo grabamos y luego lo sacamos, pues esto es igual. Entonces lo intenté y al segundo episodio dije, vale, Ya. no, Es porque que la no... logística es complicada. Claro, pero si lo vuestro es al mes, sí, Sí. porque es un mes y luego otro. Sí, exactamente. Pero yo a la que estoy grabando esto, esta semana grabamos otros, ahí luego se intercalan, o sea, hay un lío tremendo, ¿no? Entonces es bastante difícil. Vale, llega una sección que se llama La Última y Nos Vamos, que es la sección que en este caso patrocina la Madrid Content School, que patrocina la sobremesa de marketing, que es la escuela donde yo hice el máster y escuela a la que quiero muchísimo, porque además apoyan esto, que está muy guay. Y entonces ellos tienen una metodología, una forma de pensar, que es la de estar siempre en constante aprendizaje, ¿vale? Y yo creo que eso, siempre digo que las personas que pasan por la sobremesa de marketing siempre lo representan, porque somos gente como muy curiosa, ¿sabes? Muy curiosa. Y lo que dices tú de consumir contenido, yo a veces, yo con mi equipo lo hablo muchas veces, que digo, si es que, o sea, yo consumo una cantidad de contenido que le asustaría a mucha gente verla. Sí. O sea, si yo me voy a cuánto contenido he visto hoy y enseño el número de publicaciones, hay gente que se asustaría de verdad de ver el número de publicaciones. Prefiero que no puedo verlo ver. yo, la Prefiero no verdad. verlo, prefiero no verlo. Pero alguna vez me he metido y he dicho, Sí, es mucho. madre mía, entonces es verdad que consumimos mucho contenido también porque nuestros trabajos lo exigen y tienes que estar a todo, pero ese constante aprendizaje hace mucho a las personas, ¿no? Entonces yo quiero pedirte dos consejos, ¿vale? O sea, dos cosas, que es una, ¿cómo aprendes tú? ¿Vale? Y otra, ¿cómo le recomiendas a la gente mantenerse en constante aprendizaje? Yo aprendo porque quiero saber todo el rato cómo se hacen las cosas. O sea, o sea, para que os hagáis una idea, yo era tan pesada de niña que preguntaba todo el rato, ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me regalaron mis padres un libro de 365 preguntas, o sea, de porqués, básicamente, para que yo ya directamente, mira, la niña, toma el libro y aquí tienes un porqué, ¿sabes? El de hoy. O sea, siempre he sido muy, muy curiosa y de preguntar y así. Entonces, con el tema de los filtros, por ejemplo, de Instagram, yo vi que salieron los filtros, pues dijo, oye, quiero aprender. Aprendí viendo YouTube y ya está. Me enterré ahí, empecé a mirar tutoriales y ya está. O sea, que soy muy de, ha salido esto nuevo, pues quiero aprenderlo. Pues inteligencia artificial, todo, ¿sabes? Quiero saber todo. Y luego también pasa que sabes mucho de muchas cosas, pero no te especializas en nada específico. Pero a mí me gusta como estar todo Yo el lo rato prefiero. aprendiendo de todo. Yo lo prefiero. Ahora hablamos de lo de los filtros, también, Sí. para que cuentes un poco, que yo creo que es muy interesante Sí. cómo ahí te desenvolviste. Pero la segunda parte es, ¿cómo le recomiendas a la gente?
Que aprenda. Sí. Pues consumiendo contenido que es gratis. Quiero decir que ahora tenemos esa suerte que quizá antes no teníamos tanto acceso a tanta información. Intentar siempre que sean fuentes fiables también. O sea, si vas a aprender de inteligencia artificial, búscate a alguien que sea experto en el sector y tenga una experiencia. Pero yo les diría eso, que busquen un poco referentes, y para empezar a aprender cosas hay un montón de contenido que es gratuito y puedes aprender, vaya, ya mismo. Total. Y tú comentabas que tú aprendiste a hacer filtros para Sí. Instagram cuando lo sabía, que Sí. ya no quedan, pero que fue como un boom, ¿no? Sí. También muy relacionado. Fue antes de la pandemia, Fue antes de la ¿verdad? Fue pandemia, antes de los la filtros, pandemia. sí. Existía vida ahí, ¿no? Antes de... Creo que sí que fue antes de la pandemia. Sí, yo creo que sí, porque Sí. yo estaba en un equipo donde también un chico, sí, yo me acuerdo más o menos de, yo creo que era como 2018 o una cosa así, ahí hubo como un boom de los filtros de Instagram y había poquitas personas que sabíais diseñarlos. Sí. ¿Cómo aparece? O sea, primero, ¿cómo aparece en tu mente el ponerte a hacer esto? Sí. Y lo segundo, ¿cómo lo haces? O sea, aparece en mi mente porque yo trabajaba en Time Out Barcelona y se acercaba la castañada, que claro, Halloween, castañada. Entonces yo propuse hacer filtros uno para la castañada y otro para Halloween, porque también hice para Time Out Madrid. Entonces fue como, vale, ¿quieres hacerlo? ¿Te parece guay? Puedes aprender, ¿sabes? Entonces, ok, pues aprendí. Y aprendí con horas y horas de YouTube y ya está, y ir probando, y hice eso, filtros de Navidad, de todo. Vaya, hice todo tipo de filtros para eso, para algún evento. También alguna vez hice filtros para bodas. Para bodas también me pedían filtros. Pero es que fueron horas de YouTube y ya está. Qué guay, o sea, fíjate cómo de ponerte a consumir contenido en un sitio, Sí, ya. puedes sacar un trabajo extra Sí. y puedes conseguir hacer algo diferente y aprender a eso, que luego dices, ¿cuánta gente, ¿no? De la gente que nos cruzamos en un día, cuánta gente sabe hacer filtros para Instagram? Bueno, No, pues, no sabía Judith, nadie, no sabía nadie. qué No, fuerte. sí, sí. Qué interesante, me parece súper guay. Vale, y lo de la última nos vamos es un eufemismo porque nunca nos vamos después de Vale. eso, como en la vida misma. Vale, entonces te voy a preguntar varias cosillas. Lo primero es una persona del sector que recomiendes, ¿vale? Tú que conoces, o sea, yo creo que Judith probablemente sea la sobremesa marketing la persona que más gente crack conoce, Sí. probablemente porque consumes todo su contenido y a los que no les has ayudado seguro. Entonces, una persona que digas, mira, este descubrimiento yo creo que para la gente le molaría. A mí me gusta mucho una chica que está ahora en LinkedIn, que se llama Marta Ranz, que Vale. comparte unos carruseles cada semana básicamente lo que ha sido viral en redes. Creo que se llama Eso es un insight, esto es un insight. Creo que sí. Lo hace muy bien. Pondré aquí el usuario porque Sí. me da rabia no acordarme, porque además consumo su contenido. Es que lo hace muy bien. Perdón por no acordarme, pero sí porque consumo su contenido y me parece muy guay. Lo hace muy bien. Porque es una forma además de, para los que somos muy frikis, el coger y hacer. Sí. Scrolleo, lo veo. Sí, que además hace Sí. como un carrusel Sí, eso de sí, varias slides y me parece muy guay. Y te cuenta por qué ha sido viral. Nada, súper rápido. Me gusta mucho. Vale, venga, me mola esa recomendación. Vale, luego, aunque lo has contado un poco por encima, pero si tuvieras que quedarte con un consejo para la gente que quiere crecer en LinkedIn creando contenido, ¿cuál sería? Piensa que más o menos crecer en contenido, crecer en calidad, etcétera, para la gente que crea contenido, ten en cuenta que más o menos la sobremesa de marketing tiene como 3 targets, que es uno bastante senior, que viene a poner el oído y a escuchar a sus compis de sector, uno como más entre junior y senior, y luego un sector que no se dedica al marketing, que están aquí porque les mola las cosas de marcas, en este caso les molará la parte de LinkedIn, les molará lo que le puedas contar tú, etcétera. Entre toda esa gente. Bueno, primero, que quede claro, en LinkedIn prima la calidad por encima de la cantidad. Vale. Es decir, primer consejo, céntrate en la calidad. Si haces un post a la semana, está bien. No hace falta hacer un post cada día ni varios posts al día renunciando a la calidad. Entonces, céntrate en la calidad. Y luego una cosa que es muy importante, que a veces se nos olvida, es que cada vez que tú hagas un post, añade tu punto de vista como experto y tu perspectiva. Que es lo que decía al principio, ¿no? Que la gente entra a LinkedIn a seguir a expertos en ciertos sectores. No te limites a compartir una noticia y ya está, porque para eso voy al medio que me lo cuenta igual, ¿no? Si solo compartes la noticia. Entonces añade por qué es relevante, cuál es tu punto de vista, por qué va a suponer un boom en X industria. O sea, siempre aportar esa parte como más tuya porque por eso te siguen. Voy a ser un poquito hater aquí.
Vale. Lo habéis oído, ¿no? Las personas que literalmente, o sea, hay gente que coge una noticia, la comparte literal, Sí, sin aportar absolutamente nada, nada, sí, solamente por replicar con un título muy llamativo, gritando en sí. mayúscula, y lo comparte y me da una rabia, porque Mm, luego ves que eso está ultra mega compartido y que publicaciones de creadores de contenido pequeñitos que han puesto su opinión, mm, se han puesto a ver la campaña, por ejemplo, yo hablo de marketing, ¿no? Se, mm. se han puesto a ver la campaña y a analizarla y a tal, y ves que la gente no le coge tanta repercusión, ¿no? Entonces, Sí, mola potenciar eso y me parece muy guay esa parte, la verdad. Vale, y te iba a preguntar un buen creador de contenido en LinkedIn, pero ya me lo has dicho, mm. que es la persona de la que hablábamos. Así que te voy a preguntar una marca que lo haga muy bien en LinkedIn. Lo están haciendo muy bien los de Nude Project. ¿Vale? Y Vicio también lo está haciendo muy bien. Y luego también, así, para cambiar un poco de sector, Endesa también lo hace muy bien, que tienen una newsletter que se llama La Voz Endesa, si no me equivoco, y ahí hablan de sostenibilidad, de energías renovables y así, que también está muy bien, lo hacen muy bien. Qué guay. O Mm. sea, varios sectores muy diferentes Sí, entre muy sí. diferentes. Fíjate que yo creo que, o sea, yo creo que cuando pensamos en LinkedIn pensamos en personas, ¿no? O sea, Mm, persona creando contenido para persona, y muchas veces no pensamos en marcas. mm, Y cuando pensamos en marcas publicando de forma unidireccional, sí, ¿no? Y yo creo que cada vez más está guapo que yo vaya a hacer una predicción sobre LinkedIn, ¿eh? O sea, pero creo que cada vez más las marcas van a ir entendiendo que también tienen que comentar, por ejemplo. ¿Sabes? Veo mm, muy poquita marca comentando, o sea, veía muy poquita marca comentando, ahora veo mucha más y mm, la que lo está haciendo veo que le funciona muy bien. ¿Sabes? Porque que yo recibo un comentario de una marca es que era raro antes y ahora ya sí. cada vez se va normalizando más y yo creo que eso está muy guay, que las marcas ya no es publico mi post y Y me adiós voy y hasta la casi, semana que viene, sí. claro, sino que ahora es y consumo como marca y me guardo Mm, cosas como marca y comento en mm. otras publicaciones, ¿no? No sé si es algo que compartes, ahora me dice, no, es mentira. No, 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 no. A ver, al final es humanizar la marca, es lo de siempre, pues que ya hay alguien detrás que te está escuchando, que tú como usuario comentas un contenido de marca y que la marca te conteste, pues ya marca una diferencia. De hecho, marca muchas veces en una frase, pero ya marca la diferencia de otras compañías, ¿no? O sea, Qué bueno. sí. Al final es humanizar la marca. Y hay muchas marcas que también lo que están haciendo es compartir mucho contenido de empleados, como vídeos presentando a sus empleados, contando también un poco su carrera, sus consejos, pues si tienen áreas más técnicas, compartir un poco cómo es su día a día. Eso también lo están haciendo y también funciona muy bien. Qué guay. Mm, Mola. Tengo una pregunta que es como más emocional, ¿no? O mm, más emotiva, que es si vieras entrar ahora por la puerta a la Judith de su mm, primer día de, mm. de trabajo, no en LinkedIn, sino tu primer día laboral De toda mi vida, de toda tu madre vida, mía. ¿qué le dirías? Pues que tranquila, que chill, que todo llega. Que todo llega y que poco a poco. Y que lo ha hecho muy bien. No sé si le puedo dar algún Sí, spoiler, sí. pero que se ha esforzado y que lo ha hecho bien y que va a seguir aprendiendo, porque eso es algo a mí que me obsesiona mucho, el todo el rato estar aprendiendo y tal. Y, y ya está, que tranquila. Qué guay. Mira qué fácil, ¿eh? Me encanta, me Muy encanta. fácil. Vale, ¿te lo has pasado bien? Mucho. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, ¿Te has sí, sentido cómoda? muy guay. Sí, sí, sí. Sí. Lo recomiendo. Lo recomiendo. Lo recomiendo. Me encanta. La recomendación. Ah, pues mira, lo voy a poner. Claro, Voy a poner ahí la recomendación de Judith. recomienda. Que sepas que, lo voy a decir para que quede Mm, grabado, que la sobremesa del marketing no tiene perfil en LinkedIn. Tiene hombre, uno, tiene uno porque lo hice para proteger la marca, ok, ¿vale? Ante vale. todo, soy marketero. Vale. Y lo hice para proteger la marca, pero no me daba abasto. Mm, Y ahora que detrás de las cámaras está Sergio, mm. que está haciendo las prácticas a la sobremesa, quiero darle fuerza a la sobremesa del LinkedIn. Así que voy a intentar que este episodio ya salga con fragmentos en ese perfil y poder potenciarlo, porque creo que de verdad es una oportunidad muy, muy chula. ¿Me has convencido? A ver, ya hablaremos. ¿Has visto? Oye, Judith, un millón de Muchas gracias. gracias. ¿Te has pasado bien entonces? Súper ¿Sí? bien. Sí, Vale. sí, sí. Pues nada, hasta aquí.